Bien, ya estamos entonces todos juntos, ¿sí? Todas las personas que les interesa, por supuesto. Y antes de referirme a este asunto, sí, Tomás, voy a comentar. Cuando hablamos de la inversión y los costos de operación, es exactamente lo que hemos hecho acá, aquí, ¿cierto? Inversiones y los costos, y esto lo vamos a ver con más detenimiento en un ejemplo que vamos a desarrollar un poquito más atrás. Y finalmente, tamaño y financiamiento. Es decir, todos queremos grandes plantas, que quisiéramos cubrir la demanda totalmente, etcétera, pero también esa tecnología requiere grandes inversiones. Y el grave problema en nuestro país es de que muy pocas familias, muy pocas personas disponen de capitales para invertir. Si estamos haciendo una sociedad y queremos hacer una planta industrial, tenemos que fijarnos inicialmente cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Si queremos sacar dinero del banco, el banco se va a asegurar, sí, en primer lugar, de la existencia de garantías. ¿Pueden entrar las garantías de los activos de la empresa también? Por supuesto que sí. Pero lo cierto es que hay que tomar muy en cuenta, y esto es lo que vamos a analizar un poquito más allá. Y antes de continuar, sí, hay este problema que se ha presentado. Miren, en el estado haciendo, yo quise ya entregar sus notas, pero hay este problema. En la primera tarea que correspondía al 40%, en planificación del proyecto solamente han entregado 10 personas. En la elaboración del estudio de mercado, así que daría 50%, solamente han entregado 10 personas. Y para colmo de males, ¿sí? Para colmo de males, el examen del primer parcial solamente han respondido 7 personas. Entonces, yo les había propuesto, ¿sí? Por supuesto que las personas que han llegado, que han dado sus exámenes, han presentado sus pruebas, pues, van a tener, por supuesto, una premiación. Pero yo quiero, y esto sin necesidad de ir allá hasta para dar el examen en la universidad, ¿sí? En la UPEA. Entonces, me gustaría tomarles un examen, pasar un momento, unas 2 horas, y dejarles y tomar un cuestionario. Por supuesto que también van a entrar preguntas de tipo técnico, ¿no? Es decir, calcule esta matriz, etcétera, etcétera, a manera de poder colaborar. O sea, al parecer, muy pocas personas, las que están acá, a ver, Sergio Boys ha mandado, Jorge Luis Peñalosa, creo que no mandó, no he visto su apellido, y a ver, veamos otros más. Diego Yujra Coronel, sí, Juan Santos, y Laura Rojas, Gualberto Laura, Cristian Nina Ticona. Hay varias personas que no han enviado, ¿no? Entonces, ¿qué más poder hacer? Y este es un fenómeno que está pasando en toda nuestra universidad. Desafortunadamente, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Dónde estamos? Pues acá. Aquí estoy. O sea, desafortunadamente es lo que ha pasado. O sea, hay un bajón del rendimiento académico en todas las asignaturas, ¿no? Ha llegado a un nivel de acotamiento el modelo, eso es la verdad. O sea, el estudiante ya no quiere clases virtuales porque se distrae, no hay el mismo rendimiento, no ponen entusiasmo y seriedad para los exámenes, ¿no? Entonces, si seguimos así, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Qué dicen ustedes, estimados señores estudiantes que están? Son 17 participantes que están en este momento y por lo menos pues escucharé alguna opinión. Luego que han entrado a la clase y se han marchado también, como cuando es normal. ¿Alguna opinión en contra? Entonces, Inge, buenas noches. buenas noches. Bueno, de una forma muy personal y de una forma grupal, quizás, Inge, yo opinaría que sí se tome en cuenta eso de hacer unos tipos de cooperatorios, lo que se está proponiendo, ¿no, Inge? Así es. Y yo, bueno, personalmente yo acepto la situación y también
al mismo tiempo quería, no sé si está por demás, Inge, solicitarle la lista de aquellos que se ha presentado trabajos o ver qué trabajo nos ha faltado. ¿Esto por qué? Porque en la plataforma un poco, Inge, es que está muy, hay demasiada información ya, y no hay cómo discernir cuál es el trabajo que hay que presentar y esa situación pues, personalmente me ha pasado. He tratado de presentar un buen tanto. No sé si mi persona también está en la lista de los que no ha presentado o está en la lista de los que ha presentado. Inge, y esa situación quisiera saber, no sé si lo tuviera a la mano la lista de quiénes han presentado, qué trabajos me falta personalmente, eso es más. Sí, no tengo acá, pero miren, ya es un poco tarde. Me he dado, miren, esta oportunidad para que ustedes puedan explayarse escribiendo, haciendo los esquemas y vayan preparando, porque así es también el asunto. Nadie ingresa a una asignatura sabiendo. Si uno supiera, ya uno convalida demasiado, ¿no? Y estas asignaturas esta asignatura en especial es una asignatura novedosa a ustedes, porque ustedes han estado con tecnología, programas, etcétera, ¿no? Pero de pronto aparece una asignatura que les empieza a hablar de costos, precios, etcétera, un poco que les ha dejado en offside. Es que ustedes llevan algunas asignaturas de, de contabilidad, costos, ingeniería de métodos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, de todos modos, para no especular más, eh, el señor Sergio Boris, usted está en las listas, en algunas listas, en otras no. Bueno, planificación del proyecto está Sergio Reyes. Sergio Boris, perdón. En elaboración de los estudios socioeconómicos también está. En lo que no está en el examen final, ¿no? Digo, en el examen del primer parcial, no entregó. De todos modos, fíjense, ya no nos vamos a volver a hacer más problemas. El día lunes voy a utilizar el último tiempo de la asignatura y voy a pasar un cuestionario. Solamente que este cuestionario no es para el día siguiente, sino es para el mismo día, por eso que vamos a hacer en una hora y media. Entonces, la propuesta es llegar hasta este punto, hasta donde estamos, ¿no? Ya no tienen que escribir nada, solamente tienen que estudiar. Todos los textos del desarrollo de las clases les he pasado a la plataforma. Ahora, miren, en la plataforma nos han indicado que no eliminemos. ¿Por qué razón? Porque van a hacer una videoteca, algo así, tengo entendido, que están haciendo ya, donde todas las clases que están en, la, en la plataforma, sí van a pasar a formar una videoteca para la carrera, ¿no? Así automática, etcétera, están en ese tratamiento. Por eso que normalmente cuando voy agregando al final de cada tema, y además están por fechas, ¿cierto? Ya, entonces, ¿algún otro comentario de algún otro compañero o compañera? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Primero el compañero. Disculpe, una consulta. Mi persona se ha entregado el primer examen y justamente estaba indicando que yo no le he entregado todo lo que ha pedido, le he entregado a la plataforma de subir y como dice el compañero, sí hay mucha información de anteriores semestres y tal vez en una de ellas la he subido. No, Resumido. solamente que el examen del primer parcial nomás no está. Pues tampoco no puede subir a Le he otro. entregado, ingeniero, esa parte del primer parcial porque usted ha dicho que va a valer más puntajes. Sí, no está. Aquí está Samuel, Harold, Rolando, Juan, Anaí, Walter y Ángel Chuquichandi. Entonces, justamente para evitar esas dificultades que han tenido, y aparte que no le han puesto el entusiasmo, ¿no? Porque dar tanto tiempo para los exámenes, para que puedan escribir, etcétera. ¿Qué les cuesta escribir unos 4, 5 hojitas? Es realmente bien complejo, ¿no? O sea, ustedes, por eso sus mentes han sido entrenadas para resolver problemas de tipo tecnológico, ¿no? Problemas, conexiones con el Internet, trabajar en la nube, está en ese contexto. Pero cuando ya se les ha convocado a escribir, entonces es bien complejo. Yo les dije de un principio, es realmente complejo
el tratar de que un estudiante se convierta en un escritor, no técnico. Entonces, esta asignatura debe ser una de las pocas que les está a ustedes llevando a que puedan hacer eso, porque en el futuro tienen que hacer proyectos para las asignaturas, hacer por ejemplo, un proyecto para la implementación de un nuevo servidor, por decirlo, de uno de los potentes, y cuánto va a costar, qué beneficios va a dar, etcétera, eso hay que escribir. Y esa parte ustedes no han estado entrenados, ¿no? Han hecho tareas, ¿sí? Resolver ecuaciones, hacer los cálculos, etcétera. Entonces, evidentemente, no es la primera vez que estoy tropezando con, con este asunto. Bien. Vamos a continuar entonces. El examen va a ser abierto. Las personas que han entregado sus documentos, los exámenes, etcétera, por supuesto que van a tener una apreciación especial. Entonces, este examen es para el día lunes hasta el tema que estamos viendo. ¿Sí? Bien. No sé, creo que alguien más quería participar. Sí, le daré la palabra. Perdón, Inge, en el mismo caso del compañero, también ha entregado las tareas que se debían entregar, ¿verdad? Y raramente también no me mencionó. Es que no estoy mencionando. Sí, no he hecho un listado. No he hecho un listado. Pero todas las que están en la plataforma son las tareas que tengo que considerarlas. Pero no nos vamos a hacer mayor problema. Yo necesito que Sí, ustedes... Vamos al lunes a hacer directamente. sí, Sí, dígame. perdón, Inge. Perdón, Inge. En el último caso, cuando dijo que los que no han entregado alguna tarea sobre un ponderado de puntaje para el examen, dijo que al examen se va a añadir esas tareas. Yo conjuntamente le he enviado las 3 últimas tareas ahí. Y tienen su porcentaje para el examen. Ah, La ya. primera tarea tiene el 50%, sí, Sí. eso es. Ya, no entraremos en mayor discusión, muchachos, señoritas, prepárense para el siguiente lunes, tienen suficiente tiempo. Va a ser un Ingeniero, cuestionario, pero claro, van a tener que hacer algunos calculitos, tienen que estar con son exámenes a cuaderno abierto, ¿de acuerdo? A partir del segundo parcial ya vamos a tener que ir a dar los exámenes en aula, pero parece que hay algunos problemas, ¿no? En especial con lo que pasó esta mañana en Potosí, parece que se va a hacer un poco más estricta aún en todo el sistema universitario el ingreso de estudiantes, etcétera, ¿no? Es una pena lo que ha pasado en Potosí esta mañana. Es un acto delincuencial, sea de izquierda, de derecha, del centro, de arriba o de abajo. La persona que ha lanzado ese gas inconscientemente mire el dolor y el sufrimiento y el luto que ha causado a las familias potosinas y el fallecimiento de las 3 señoritas, ¿no? Que en la estampida han sido aplastadas y que han muerto, y hay algo así como una veintena de señoritas y jóvenes que están debatiendo entre la vida y la muerte en el seguro universitario. Mucho cuidado, hay que denunciar ese tipo de elementos. No pueden ser estudiantes, ¿no? Esos son delincuentes. Y a ese señor señor o señores, ¿quién serán? Hay que, más bien que los han identificado y tiene que caerse todo el precio de la ley. No, eso no puede ocurrir en nuestro sistema universitario. Bien, con esto entonces ponemos punto final. Les estoy dando esta oportunidad más y para poderles colaborar. ingeniero, Sí, disculpe. señor. ¿Alguien más quería hablar? Ingeniero, disculpe, tal vez le podría enviar las capturas de pantalla, justamente las tengo acá. Y acá le había entregado el examen del primer parcial en la carpeta proyectos, indica. Justamente le he enviado 3 horas después. Ese debe ser el problema, por eso que no ha aceptado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me va a especificar, usted me va a mandar a mi correo, me va a mandar todos estos pequeños detalles que me está hablando. Es que ya estamos en pleno proceso, va a ser un poco difícil. Necesito resuma lo que tiene que hacer, indíqueme dónde debo buscar, etcétera, etcétera. Es muy probable que por ahí lo haya enredado. Pero nos vemos pues el día lunes. ¿Sí? Además, el examen es para todos, ¿no?
No es para solamente las personas que no hayan dado, es para todos en general. Yo había pensado solamente colaborar a los que habían dado, pero a ver, demos una posibilidad para que todos puedan acceder. Ahora, si no entregan el examen, ¿qué puedo hacer? Ya, regalarles nota no puedo tampoco, ¿verdad? Tiene que ser el resultado de su esfuerzo intelectual y la única manera que tengo para medir los conocimientos es a través de una prueba de ese tipo. Bien, dicho esto, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a hablar qué es lo que pasa el tamaño con el dinamismo de la demanda. Entonces, creo que lo mejor, ¿no?, acá es directamente ir a estas tres posibilidades que existen. Voy a hablar inicialmente de la cantidad demandada, cuando la cantidad demandada total es menor que la capacidad de las unidades productoras que se pueden instalar. Es decir, en este caso va a haber la producción de capacidad ociosa. Es decir, ¿por qué? Porque no, como la planta tiene una capacidad mayor a la demanda, entonces va a haber una capacidad ociosa, no se va a utilizar el 100% de la planta. La PIL, por ejemplo, en este momento está trabajando con el 40% de su capacidad instalada, ¿sí? O capacidad real, si quieren llamar. 40%. Entonces, eso significa, sí, que hay capacidad ociosa en su maquinaria. Por eso, una cierta cantidad de horas nomás trabajan, ¿no? Podrían trabajar las 24 horas del día, por supuesto, pero solamente trabajan unas 6 horas nada más porque el mercado, o sea, no permitiría absorber si fuera la producción plena. Entonces, a eso me refiero. Y puede ser de que la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima de la unidad que se puede instalar. Entonces, toda la producción de la planta puede ser vendida. Pero lo que tenemos que averiguar es aquí en qué puntito, ¿sí?, en qué etapa, en qué tiempo del desarrollo de la demanda se iguala. Es decir, tanto la demanda, ¿sí?, como la capacidad instalada se cruzan. Y en ese momento, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a dejar de atender a la demanda, o tendría que instalar una nueva planta de producción para seguir instalando, y eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Pero eso ya requiere, o sea, otro tipo de inversión, y nosotros normalmente no hacemos ese avisoramiento para el futuro. La cantidad de demanda, cuando la cantidad de demanda es superior a la mayor capacidad de las unidades que pueden instalarse. Esto ocurre cuando normalmente queremos entrar a un determinado nicho de mercado y empezamos, ¿sí?, con una planta piloto, una planta pequeñita. Entonces vemos, si la respuesta del mercado es adecuada, entonces instalamos una planta superior o hacemos ampliaciones. Estos tres tipos de tamaño, ¿sí?, debido a la demanda, los vamos a ver a continuación en los siguientes gráficos. Este primer gráfico que ustedes tienen en su pantalla, ¿sí?, porque todos pueden observar, resulta de que en el eje de coordenadas cartesianas, donde se representan el eje de las abscisas, los años correspondientes, 2, 4, 6, 8, 10 años, y la demanda tiene esta curva ascendente, pintada con línea azul, por eso que está indicando la demanda. Entonces nosotros instalamos una planta, ¿sí?, una planta con una capacidad instalada de tal manera que pueda cubrir toda la demanda que se produzca hasta el año 10, Pero en estos 10 años sí hay una capacidad ociosa, evidentemente cada vez más pequeña, pero capacidad ociosa al final. Ahora, ¿conviene tener esta capacidad ociosa de ese tamaño? Fíjense, los costos fijos muchas veces nos determinan de que esto pueda bajar un poco más, ¿no?, que la capacidad instalada pueda bajar un poquito más. ¿Por qué razón? Porque la inversión es muy alta, y los costos fijos, o sea, notablemente van a hacer que se encarezca el producto. Entonces, eso es lo que ya les he explicado hace un momentito atrás, y hay que tener mucho en cuenta eso de acá, ¿no? Conviene una de gran magnitud u otra de una magnitud menor en la capacidad de producción que tenga una planta. Entonces, en este caso, si bien dice acá, voy a leerles el cito,
La capacidad instalada de la planta de producción de bienes y servicios permite la atención de la demanda durante el horizonte de vida del proyecto. Aquí está. Se produce una capacidad ociosa, ¿sí? Durante todo este periodo, significando alta inversión al inicio del proyecto, un costo significativo por depreciación de los activos fijos y probablemente costos elevados por mano de obra. Y nuevamente vuelvo a este detalle de la depreciación de los activos fijos que les había comentado hace un momento atrás, acá. Aquí hemos dicho que aquí en los costos de producción, aquí en los costos, estos costos de acá, voy a dejar un momentito y voy a ir acá. Aquí están los costos, me refiero a estos costos tienen que ser la sumatoria de los costos de producción, costos administrativos generales y costos financieros. Pero dentro de estos costos financieros hay un ítem que se llama depreciación del activo fijo. Entonces, esa depreciación del activo fijo es pues algo tremendamente importante que debemos tomar en cuenta. Para que ustedes se ubiquen, si tuvieran un papelito a mano, ¿sí? Vamos a anotar lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entre todos. ¿Ya? Tengo una inversión, ¿sí? Para una capacidad del tipo que estamos haciendo, igual, y latina mayúscula, igual a 10 millones. 10 millones de dólares. ¿De acuerdo? Es lo que cuesta instalar una planta. ¿De acuerdo? Una inversión, una. Y tenemos una inversión, dos. Con estos 10 millones de dólares podemos comprar esta capacidad instalada. Pero resulta que yo quiero bajar un poquito más esta capacidad instalada hasta por acá abajo, hasta por acá. ¿Sí? Y esa capacidad instalada cuesta solamente 5 millones de dólares, o sea, la mitad. Por supuesto que no voy a poder atender toda la demanda, ¿no? Toda esa demanda, pero seguramente voy a llegar hasta la mitad del tiempo hasta acá con una capacidad ociosa y a partir de acá se iguala la demanda y a partir de acá hay demanda insatisfecha, que vamos a ver en el siguiente gráfico. Pero ahora lo que quiero identificar es de que la depreciación se calcula, ustedes lo conocen porque han sido los estudiantes de investigación operativa, entre el tiempo total, ¿sí? Del horizonte de vida del proyecto. En este caso voy a dividir entre 10. Entonces, 10 millones entre 10 significa $1 millón, $1 millón por año. Mientras que 5 millones divididos entre 10 simplemente son $500,000. $500,000. Entonces, esto es lo que quiero que vean. Lo que quiero que vean. Ahí está. Eso son los cálculos que acabo de hacer y que ustedes están viendo en la pantalla. Tal vez un poquito más grandecito, mejor. Uy, no se puede ver. No se ve bien. Bien, vamos a tener que hacer aquí atrás entonces. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner así por acá. Son 10 millones de dólares. Esto es de 5 millones. 5 millones. Aquí atrás, ¿no? Son 10 millones. Y acá esta inversión es de 5 millones. Solamente 10 millones la inversión es mayor y cubre la demanda y hay capacidad ociosa. Sin embargo, cuando se trata de depreciación del activo fijo, estos 10 millones de dólares, sí tengo que dividirlos entre 10 años. Entre 10 años. Por lo tanto, el resultado va a ser $1 millón de dólares por año. Esa va a ser la depreciación. Mientras que acá, si son 5 millones de dólares, entonces si divido entre 10 años, entonces el resultado simplemente son $500,000 ¿sí? Por año. Dólares por año. Entonces, esta depreciación, este costo de depreciación del activo fijo, si es más alto, entonces es mayor la depreciación. Y muchas veces esta depreciación, que es parte del costo y financiero, y el costo financiero se suma al administrativo y producción, pues resulta ser alto y algunas veces
no permite obtener utilidades adecuadas, ¿sí? Y peor aún así, beneficios. Entonces, este puede ser uno de los problemas que se presente cuando tomamos una inversión demasiado elevada y tenemos un costo, una capacidad ociosa sin poder cubrir, ¿no? Y esto es lo que ocurre acá. Entonces, aquí tenemos esta es el dinamismo que toma la demanda, ¿sí? Y entonces queremos, ¿cuántos años de horizonte de vida del proyecto? Vamos a utilizar 10. Entonces instalamos una planta para cubrir toda la demanda, ¿sí? No importa si hay capacidad ociosa, pero resulta que es tan alta esta inversión que no nos permite generar al final utilidades y peor aún así beneficios. La utilidad no es nada más que la diferencia entre el ingreso menos el costo. Pero si a ese ingreso voy a agregar otros elementos más, ¿sí? Y debo multiplicar por un factor de actualización, entonces hablo de beneficios. Y esos beneficios, o sea, me permiten concebir el valor actual neto. Y si ese valor actual neto es inconveniente, entonces no conviene, pues, hacer grandes inversiones. Tal vez lo mejor que podríamos hacer es lo que se ve acá, ¿no? Una expansión escalonada de la capacidad instalada relacionada a la dinámica de la demanda. Entonces, debido a que no tengo dinero, instalo acá esta capacidad. Y este es el dinamismo de la demanda, va subiendo así la demanda. Entonces, en el transcurso de 4 años, ¿sí? Cubro totalmente la demanda, pero a partir de ahí ya no puedo cubrir la demanda. ¿De qué se va a producir aquí capacidad ociosa? Sí, pero es de menor magnitud. Cuando concluye el 4º año, entonces hago una ampliación y durante 1 año y medio más voy cubriendo. Cuando yo logro cubrir, entonces hago otra inversión, otra planta industrial en otro lado, o puedo ampliar mi maquinaria dentro de la misma planta. Entonces aquí hay 1, 2, 3 inversiones. Normalmente en este tipo de proyectos que estamos viendo, esto no debería ocurrir, pero dada la realidad sí puede ocurrir. Pero el problema es de que las inversiones ya no van a estar referidas al año 0, sino al año 4 y al año 6,5, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es otra forma de poder resolver el problema. El costo de inversión es menor, por supuesto, pero tengo que hacer estas ampliaciones necesariamente y eso algunas veces no se puede hacer en este tipo de proyectos, ¿no? ¿Y cuál sería la otra posibilidad de la que hemos estado hablando? Es decir, en función de la capacidad de dinero que tengamos, ¿sí? Y además para no invertir y encontrarnos con un mercado que nos responda, como es el caso de que le ha pasado a FANSESA, ¿no? A la Fábrica Nacional de Cemento de Sucre. Les voy a explicar enseguida. Primero veamos esto. Fíjense, aquí hacemos una pequeña plantita que está por debajo de la demanda, por lo tanto hay demanda insatisfecha, y poco a poco vamos creciendo. ¿Sí? En función de los ingresos que tengamos en el tiempo, vamos aumentando nuestra capacidad. Entonces, esto también puede ocurrir. Esto también puede ocurrir. Siempre estamos por debajo, pero de la demanda, ¿no? Aquí puede ocurrir de que para cubrir esta demanda insatisfecha, otra tercera persona, otro tercer inversionista, ponga otra planta y cubra esta demanda. Entonces, ¿hay dificultad con ese tipo de criterio? Sí, porque aquí podemos dar paso a otras empresas que al tratar de cubrir esta demanda insatisfecha nos saquen del mercado. Y ese es un grave problema. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a estudiar, ¿sí? Antes de pasar eso, quería comentar lo siguiente, ¿sí? Lo que ha pasado en FANSESA. La Fábrica Nacional de Cemento, ¿sí? Ha estado cubriendo la demanda de Potosí, Chuquisaca, algo de Tarija, Cochabamba. No, Cochabamba no tiene mucho, pero sí Santa Cruz, que era su principal mercado, ¿no? Y ha realizado una gran inversión en el orden de los 100 y tantos millones de dólares y ha hecho una 4ª ampliación. Resulta que se ha hecho la 4ª ampliación,
¿sí? Y se empezó a producir, pero resulta que el mercado de Santa Cruz se ha reducido. Porque en Santa Cruz ya hay Itacamba, Icamba, Soboce también, Comoces, ¿no? De Cochabamba también oferta su cemento. Y resulta de que la ampliación, si bien se aumentó la producción, etcétera, etcétera, hay que devolver los dineros que se han prestado, ¿sí? De diferentes organismos internacionales. Y resulta que no está dando, no se está vendiendo lo suficiente como para poder cubrir esos cobros y esas deudas que tiene la empresa. Entonces, mucho cuidado con el tamaño, no es cuestión nomás de endeudarse. Tenemos que hacer buenas proyecciones antes de meter la pata, como ha sido el caso de la Fábrica Nacional de Cemento, ¿sí? Y no es que yo lo esté comentando así de mala fe, sino que ha salido en la prensa, ¿sí? En el periódico Corredor Sur de la ciudad de Sucre, estimando lo que acabo de comentar. Bien, vamos a seguir. Ahora veamos la tecnología y su costo en el dimensionamiento. Eso es muy importante porque les había comentado ya al inicio de esta presentación que lo que ocurre es de que en el mundo de la tecnología no hay pedidos específicos particulares, ¿sí? Las empresas que fabrican los bienes de capital se denominan bienes de capital a los activos donde se producen la transformación. Eso se llama bien de capital. Un tractor, por ejemplo, es un bien de capital. Una amasadora es un bien de capital. Estos equipos, ¿sí? No se los puede conseguir en el mercado. Yo, de acuerdo a mi criterio, ¿sí? De producción, he sugerido que el tamaño sea igual a 12.450 kilogramos por día, por decirse algo, ¿no? 12.450 por día. Muy bien, entonces hago una licitación, lo invito, y me dicen, ¿sabe, señor? No hay de 14.000 kilogramos por día. Hay de 10.000, el siguiente es de 15.000 y el otro es de 20.000 y no hay más. Y la diferencia es de que el de 10.000 vale $5.000. El de 15.000 vale $10.000. Y el de mayor producción de 50.000 le va a costar a usted $500.000. Decide usted cuál comprar. No hay, yo quisiera que me haga uno a pedido de 13.500 kilogramos de procesamiento, de algún material, de alguna materia prima. Entonces, la respuesta de la fábrica del señor, se lo podemos construir, pero le va a costar a usted $30.000. ¿Qué les parece? Entonces, así es el mercado, ¿no? De los bienes de capital. No se puede encontrar. Además, porque estas empresas de bienes de capital han optimizado ya las capacidades de producción en muchos factores. Entre los factores, la misma demanda que tienen ellos las plantas, ¿sí? Eso ha implicado de que han tenido que desarrollar una tecnología especial, ¿sí? Para dimensionar las partes que tiene esa maquinaria. Entonces, consecuencia, si quiero hacer algo especial, pues tengo que desarrollar maquinaria específica para esa capacidad. Y eso tiene un determinado costo, por eso que ya están estandarizadas las capacidades de venta. Y en eso les decía acá un ejemplo de que aquí hay una demanda, ¿sí? Que corresponde a cuántos, voy a ver acá cuántos kilovatios, dice. A 32.5 kilovatios es la demanda, ¿sí? Para comunidades, para 3 comunidades. Es un transformador de 32.5 kilovatios, un transformador de distribución. Okay, la potencia calculada para hoy dice que será de 36 kilovoltios amperio. Estos 32.5 lo he vuelto 36. Ahora, voy al mercado nacional y pregunto, ¿no? ¿Cuántos, si hay de 36? En primer lugar me dicen, no, señor, no hay de 36, pero hay de 30. Hay otros de 50 y otros de 75. La de 30 kilovoltio amperio
cuesta $3.500. La de 50 kilovoltios vale $6.000 y la de 75 kilovoltios es de $8.500. ¿Cuál de estos va a querer? Entonces, si quiero uno de 76, tendría que por lo menos superar en el primer año a este de 30 kilovatios. O compro uno de 50 y trabajo con capacidad ociosa. Pero definitivamente no me conviene comprar unos de 75 porque miren, es mayor el costo. Entonces dice así, la primera oferta no es viable porque está por debajo de la demanda calculada. Correcto. Claro, no podría, si quiero instalar uno de 30 kilovoltios amperios y la demanda sé que es igual a 36 kilovoltios amperios, entonces este transformador puede ser que se queme o haya un bajón en la tensión que llega a las casas de las personas, ¿no? O que vaya a fallar el mismo transformador. Entonces, se ha preguntado, dice la fábrica de Santa Cruz, la posibilidad de fabricar un equipo de 36 kilovoltios amperios. Y se indica desde allá que podría costar su fabricación el doble del valor de 30 kilovoltios amperios. Claro, porque ellos ya tienen estandarizado la construcción de los transformadores. Entonces, se lo podemos hacer, por supuesto, pero va a costar $7.000, que es mayor que el de 50 kilovoltios amperios. Entonces, en consecuencia, ni se toma en cuenta esa posibilidad, ¿no? Entonces, este es uno de los efectos, uno de los hechos que muchas veces determina el tamaño. El costo, sí, del equipo y además la capacidad que tiene, ¿no? Las capacidades tecnológicas ya están estandarizadas en diferentes tipos de empresas, como que acabo de comentar. Si no solamente en todo tipo de equipo también, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Dice, en una comunidad productora de leche se disponen 5.000 litros por día, ¿sí? Y lo que queremos comprar es un pasteurizador. Hay de 3.000, 5.000 y 10.000 litros por hora. Y los costos son de 20.000, 35.000 y 58.000. La pregunta es de qué capacidad de producción se comprará. Si solamente tenemos para producción 5.000 litros por día, es lo que producen las vaquitas en el proyecto. Entonces, ¿cuál voy a comprar acá? ¿La de 3.000, la de 5.000 o la de 10.000 litros por hora? No hay más pequeñas. Entonces voy a tener nomás que pensar en esta de 3.000 litros por hora. ¿Por qué? Porque así trabajo 2 horas nada más, 1 hora y algo más. Pongamos 2 horas por día, nada más. ¿Sí? No puedo trabajar, no puedo comprar de 5.000 litros por día. Aquí, no, 5.000 litros por día. Esta es la producción por hora. Imagínense, en 1 hora y media, si compro esa tecnología de 3.000 litros por hora, trabajando 2 horas, ya completo los 5.000 litros por día. Eso es hasta lógico, ¿no? Entonces, esta de 3.000 vale 20.000, entonces prefiero comprar una de 20.000 y voy a hacer trabajar 2 horas. ¿Qué harías comprando una de 5.000 litros por hora? Si al día vienen 5.000 litros y estos 5.000 los puedo producir en 1 hora, sí, pero yo para qué quiero producir en 1 hora, puedo comprar tecnología más económica que cuesta $35.000 y cada hora producen 5.000 litros. Pero si multiplico por 2 horas de trabajo, produzco 6.000, ya está sin mayor problema adentro lo que se produce, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? La bodega de vinos espumantes, que fuera ejemplo del capítulo de localización, va a producir, dice, tiene que procesar 1.000 toneladas de uva en un periodo aproximadamente de 3 meses, de enero a marzo, en 50 días hábiles. De esta forma, en promedio deben procesarse 20 toneladas métricas, más o menos el 10% por día. ¿Y cuál es el principal equipo? Es una centrifugadora para moler la pepita de la uva.